Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects para arquitectos. En este tutorial te mostraré el proceso que uso para animar un diagrama de la reconocida empresa de arquitectura BIC. Ok, lo primero que haremos es ir a la página oficial de BIC, esperamos que cargue y aparecen todos los proyectos que han realizado hasta la fecha. En esta ocasión animaremos el reconocido edificio 57 West ubicado en Nueva York. Damos clic sobre el icono del proyecto y se abre toda la información. Nos vamos a la parte de los diagramas que tomaremos de referencia. El valor agregado de los diagramas BIC es que muestran la secuencia del proyecto de forma muy práctica y fácil de entender, incluso para personas que no son afines a la carrera de arquitectura. Ok, ubicados en el primer diagrama, simplemente presionamos la tecla de imprimir o capturar pantalla. Y luego nos vamos a Illustrator, donde ya he creado una mesa de trabajo de 1080 por 1080 píxeles, y aquí presionamos Ctrl+B para pegar la captura de pantalla, e inmediatamente se inserta la imagen. Volvemos a la página de BIC y capturamos el siguiente diagrama o imagen, y lo pegamos en Illustrator. De esta manera copiamos toda la secuencia del diagrama que animaremos. Ok, el paso siguiente es ilustrar o dibujar todas las imágenes. Este es uno de los pasos más trabajados del proceso, pero vale el 50% del resultado final. Hay que tener en cuenta que una buena animación depende de una buena ilustración. Para empezar a ilustrar, dejamos activa la primera imagen del diagrama y bloqueamos la capa. Ahora creamos una nueva capa y activamos la herramienta pluma. Nos vamos a ver y desactivamos ajustar al píxel. Luego nos vamos a propiedades y desactivamos el relleno y configuramos el trazo con grosor de 1. Comenzamos a dibujar. Para la primera imagen tenemos una forma simple compuesta por 3 caras. Desbloqueamos la primera capa y activamos la siguiente imagen. Y volvemos a bloquear la capa. Para no tener que crear una nueva capa y redibujar toda la forma, simplemente duplicamos la capa del dibujo que ya realizamos. Apagamos la capa del primer dibujo y ubicados en la última capa dibujamos las formas que hagan falta. Y así progresivamente vamos creando una capa para cada forma del diagrama. Usando este método he creado todos los diagramas animados que he subido a la página de Instagram. Déjame saber en los comentarios si quieres un tutorial más detallado de ilustración vectorial para animaciones arquitectónicas. Ok, luego de haber realizado todo el trabajo de ilustración, desbloqueamos la primera capa y con todas las imágenes activas las movemos a un lado. Seleccionamos todas las capas de nuestro dibujo vectorial y lo ampliamos hasta ajustar al formato en el que estemos trabajando. Luego activamos capa por capa para aplicar los colores a cada elemento o forma y hacer los ajustes finales. Damos clic en este círculo para seleccionar todos los elementos que componen la capa. Y aquí en propiedades le aplicamos un relleno. Por lo general defino el trazado con un grosor de 2. Después damos clic en trazo y seleccionamos unión biselada para modificar las esquinas de cada elemento y se vea más limpio el dibujo. De esta manera configuramos cada forma. Luego de haber ilustrado todas las formas, le asignamos un nombre a cada capa para trabajar de manera más organizada. Por último, creamos una nueva capa donde dibujaremos un rectángulo del mismo tamaño de la mesa de trabajo, y esta sería nuestra capa de fondo. Ok, aquí en After Effects importamos el archivo creado en Illustrator. En esta ventana verificamos que esté en composición y damos OK. Damos doble clic en el archivo de la composición y podemos ver todas las capas que creamos en Illustrator. Antes de editar las capas nos vamos a composición, ajustes de la composición y verificamos las dimensiones del documento que sean de 1080 por 1080 píxeles. Esta opción la dejamos en píxeles cuadrados, en velocidad de fotograma dejamos 25, la resolución completa, código de tiempo de inicio lo dejamos todo en 0. Duración 20 segundos y color de fondo lo dejamos en negro y damos OK.
La capa 1 la eliminamos, que serían las imágenes de referencia. Seleccionamos todas las capas, damos clic derecho, crear forma a partir de la capa vectorial. Y eliminamos todas las capas que se importaron desde Illustrator. La capa fondo la bloqueamos. De esta manera ya podemos editar y animar todas las capas. Para animar la forma 1 le apliqué una instrucción. Si quieres saber el proceso te lo explico en este tutorial. Abrimos la capa forma 1, vemos que está compuesta por 3 grupos. Aquí se debe animar el trazado de cada grupo. Y esta es la animación que tenemos. Para configurar el inicio de la escena, lo hice animando el trazado del grupo 1. Le agregué recortar trazados y configuré el recorrido del trazado de 0 a 100. También apliqué opacidad al relleno del grupo 1 para que se active al finalizar el recorrido del trazado. Luego animé la opacidad del grupo 2 y el grupo 3 para configurar su inicio al momento que se dé la instrucción. Esta sería la primera escena del diagrama. Para la segunda escena apliqué un proceso de sustracción que te enseño detalladamente en este tutorial. Primero le apliqué recortar trazados a la capa que rodea la forma que será sustraída. Configuré el inicio del recorrido y la dirección del recorrido. Luego a la capa de la forma que se sustrae le animé la posición y la opacidad. Y esta es la animación que tenemos. Para que la forma sustraída no se vea por delante de las otras formas, activé la capa con la forma auxiliar y le animé la opacidad. Luego de hacer la sustracción debemos observar el espacio vacío en la forma principal y para eso activé las capas que se ubican por debajo y animé su opacidad. Esta sería la segunda escena del diagrama. Ok, para la siguiente escena animé la opacidad de todas las capas activas, menos la opacidad de la capa zona verde, a la cual le animé la posición. Para animar las flechas de los diagramas uso diferentes métodos. Para la flecha 1, primero animé la posición de la capa y luego animé la opacidad para que la flecha entre mientras se ejecuta el movimiento y luego se oculte al finalizar el movimiento. Y esta sería la tercera escena del diagrama. Para la siguiente escena activé la capa del edificio entorno, que está compuesta por 3 grupos y le apliqué el proceso de extrusión animando los trazados de cada grupo. También animé la opacidad de cada grupo. Luego, para ocultar el edificio, me adelanté en la línea de tiempo. Seleccioné los keyframes que ya había creado, los copié y los pegué. Y para invertir el movimiento, damos clic derecho, asistente de fotogramas, fotogramas con tiempo inverso. Para animar la flecha 2, primero le apliqué un gradiente lineal. Abrimos la capa, seleccionamos el grupo, nos vamos al recuadro del relleno, copiamos el color, damos clic en relleno, elegimos gradiente lineal, damos OK. Ahora damos clic en el recuadro del color, damos clic en este icono y definimos la opacidad en 0. Luego damos clic en este icono y pegamos el color. Damos OK. Moviendo estos 2 puntos podemos modificar la dirección del gradiente. Después animé el trazado del grupo y la opacidad de la capa para que ésta entre mientras se ejecuta el movimiento y al finalizar el movimiento se oculte. Y esta sería la cuarta escena del diagrama. Para la siguiente escena activé la forma 3. Primero le apliqué opacidad con un valor de 50. Luego seleccioné la capa y en esta casilla escribí Path. Creé 2 keyframes en cada trazado, con el objetivo de ajustar el trazado de la forma 3 a la forma 1 y forma 2.
También animé la opacidad de la capa y al mismo tiempo la opacidad del contorno de la forma 1. Y en la línea de tiempo ajusté la ubicación de los keyframes para una correcta transición. Antes que la forma 3 hiciera la transición, le apliqué opacidad a las formas anteriores para ocultarlas. Para la flecha 3 animé la posición de cada grupo y la opacidad de la capa para que aparezcan las flechas mientras se ejecuta el movimiento y se oculten al finalizar el movimiento. Y esta sería la quinta escena del diagrama. Para la siguiente escena activé la forma 4 y le apliqué opacidad con un valor de 50. Esta forma la usé solo de referencia. Me ubiqué en la forma 3 y animé el trazado hasta ajustarlo a la forma 4 y se observe correctamente la transición. A la flecha 4 le animé la posición y la opacidad. Esta sería la escena número 6 del diagrama. En la siguiente escena solo animé la flecha del sol. Le apliqué un gradiente lineal para luego animar su trazado y opacidad. Y sería la escena número 7 del diagrama. Para la siguiente escena copié los keyframes de la capa edificio entorno y de la capa flecha 2. Y para la última escena del diagrama animé la opacidad de la capa ventanas y la opacidad de la capa personas. Después animé el contorno de la forma final del diagrama, agregándole recortar trazados. Y así realicé todas las escenas del diagrama. Escríbeme un comentario si quieres que haga más videos explicando los procesos de animación. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chau!